Entre más extendida esté nuestro promontorio, la LU va a crecer. Aquí, por ejemplo, en este caso, HT son los mismos 50, pero al trazar la línea horizontal y topar con nuestro terreno, nuestra LU mide 300. Y el caso extremo, por ejemplo, en este caso, aquí la altura del promontorio es 100, la HT entre 2 es 50, igual que en los casos anteriores, pero la línea horizontal al trazar los 50 y cruzar con nuestra pendiente es 100. Entonces, aquí, al dividir esto, tenemos uno de 0.05, por lo que caemos en este HT entre 2 veces LU, es HT entre 2 veces LU, y nos da un factor de topografía de 1. En este caso, por ejemplo, que nuestro factor es 0.17, caemos en esta fórmula. Está entre 0.45 y 0.05, de manera que tenemos que aplicar esta fórmula. Esta fórmula, aparte de la HT que ya conocemos, nos pide la distancia XT. ¿Qué es la distancia XT? Bueno, la distancia XT es la distancia de la parte más alta de nuestra cumbre a donde esté localizada nuestra estructura. Esa es la XT. La ZT es la altura de donde esté la altura promedio de nuestra estructura. Aquí, por ejemplo, puede darse el caso que en una pendiente muy alta, a lo mejor la primera parte de la estructura tiene una altura y la siguiente parte de la estructura tiene otra, porque se va adaptando un poco a la topografía. El reglamento te dice que apliques la altura promedio. Y hay estos factores que les llamamos L1 y L2. ¿Cómo se calcula L1 y L2? Bueno, L1 es una escala longitudinal para determinar la variación vertical de FT. Se tiene que tomar en cuenta el mayor de estos dos factores. Uno es 0.36 de LU o 0.4 de HT. LU ya lo veíamos, cómo calcularlo, y HT es la altura original del promontorio. La mayor de estas dos longitudes es la que nosotros aplicaríamos como L1. En el caso de L2, está relacionada con L1. Por ejemplo, es 4 veces L1. Aquí, al multiplicar 4 veces por 0.36 de L1 o 0.4 de HT, nos dan estos factores que vienen precisamente en las gráficas. 3.6 LU o 4 HT. Una vez calculados estos factores L1 y L2, podríamos calcular la fórmula FT. Ahora, si nuestra pendiente es muy escarpada, entramos a esta fórmula, que simplemente nos pide L2 y XT. Pero hay una característica especial: hay una separación del flujo. Cuando estemos muy cerca del promontorio, aquí creo que lo podemos ver mejor, si nuestra estructura cayera exactamente a esta distancia, HT entre 4, estuviera muy cerca de la cumbre de este promontorio, tiene una característica especial, y aquí nos dice que necesitamos calcular esta zona de separación del flujo. Bueno, el siguiente paso es crear la presión dinámica base. La presión dinámica base, o QZ, nosotros tenemos que transformar la manera de que el reglamento empieza a traducir a cosas ingenieriles las cuestiones de viento, es transformar las velocidades de viento en presiones. ¿Y cómo lo hace? Mediante estas fórmulas. Esta fórmula, nosotros necesitamos saber la velocidad de diseño, que ya le aplicamos el factor de topografía, el factor de exposición a la velocidad regional del mapa. Ya obtenemos BD. Ya obteniendo BD, elevamos al cuadrado y le aplicamos una corrección. Esta corrección tiene que ver con la temperatura del lugar y la altura con respecto al nivel medio del mar. A esa corrección la llamamos G.
y la multiplicamos por un factor que es 0.047. En el MDoc existe una tabla que ustedes pueden encontrar la relación entre la altitud y la presión barométrica. ¿Por qué la presión barométrica? Porque la necesitan para el cálculo de G. G necesita la presión barométrica omega, que se multiplica por 0.392, y también necesitan la temperatura ambiental promedio del lugar, que también viene en la misma tabla, la temperatura promedio, y con esto calculan G, entra a esta fórmula y ya transforman a la presión dinámica base. Si ustedes tienen el dato de altitud y presión barométrica y temperatura del lugar, simplemente aplican las fórmulas sin necesidad de entrar a las tablas. Ahora vamos a ver el análisis estático. El análisis estático aplica para diseño de construcciones y elementos y estructuras pertenecientes al grupo 1. Sobre todo aplica para construcciones cerradas, techos aislados, toldos y cubiertas adyacentes. No es necesario calcular el periodo fundamental de la estructura cuando se cumpla con las siguientes condiciones. Cuando la altura de la construcción sea menor o igual a 15 metros, la estructura no está expuesta extraordinariamente, es decir, no se encuentra en un promontorio o un terraplén. La planta estructural es rectangular o formada por combinaciones de rectángulos. La relación de H entre D es menor a 4 para construcciones cerradas y menor a 1 para techos aislados y toldos. Y para construcciones cerradas y techos aislados, la pendiente de sus techos inclinados a 2 aguas no debe exceder a los 20 grados. Ahora, ¿cómo traducimos para las diferentes posiciones de nuestra estructura, cómo calculamos la presión que le corresponde? La presión QZ es una presión general que a su vez vamos a modificar dependiendo de la posición del elemento que estemos diseñando la estructura, o la carga se la vamos a aplicar dependiendo de la estructura, de la posición. Se recordarán que el viento crea diferentes presiones porque la geometría es muy importante. Por lo mismo, entonces, para crear las presiones tanto exteriores como interiores, lo que vamos a necesitar son de coeficientes de presiones que vienen en el manual, con los cuales vamos a modificar los QZs. A esta presión se le denomina empuje medio o empuje estático. Y el coeficiente de presión determina el efecto de la variación de la presión según la geometría, la forma de la construcción, así como la intensidad de la velocidad y la turbulencia del flujo. Finalmente, para nosotros traducir la presión que le va a tocar a cada uno de los elementos estructurales, tenemos que hacer la resta de la presión exterior menos la presión interior. Ya veremos ahorita a detalle cómo calcular presiones interiores y presiones exteriores. Pero una vez que obtenemos esta diferencia de la presión exterior y presión interior, lo que hacemos es multiplicarlo ya para traducirlo a cuestiones que podríamos introducir en el SAP o en TAPS, etcétera, en los programas de cálculo, que necesitamos ya introducir cargas o en este caso fuerzas. La presión PZ se multiplica por el área de influencia de cada elemento, y así es como podemos transformar finalmente a fuerzas en cada uno de nuestros elementos, las fuerzas de viento. Hasta aquí, ¿todos bien? ¿Alguna pregunta? La temperatura, ¿cómo la dan las físicas? No, en general más bien es la temperatura ambiental promedio de un lugar. En general no quieres estudiar el efecto. Si lo que se quisiera estudiar es el efecto de la temperatura en los elementos, sería una carga adicional que tendrías que meter en tus análisis. Aquí es una temperatura media, una temperatura promedio del lugar. Sé que ahora es muy cambiante, ¿no? Sí, pero en general es basado en una temperatura anual promedio, y podrías irte a la mejor a la temperatura a la mejor de la estación más crítica, pero seguiría siendo promedio. Es una temperatura promedio. En el caso de los edificios, sería aplicar aquí en una línea por la cantidad de edificios que tenemos. ¿El terreno, perdón? Sí, por ejemplo, el terreno sería el tipo 4, aunque, por ejemplo,
en zonas donde, por ejemplo, tuvieras algunos promontorios donde tus estructuras no fueran muy altas, podrías utilizar el tipo 3, y la forma en como tú consideras el promontorio es con el factor de topografía, es decir, el terreno seguiría con, tú utilizarías, por ejemplo, estas consideraciones: estructuras con alturas entre 3 y 5 metros, estrechamente espaciadas, y a lo mejor lo que haces es modificarlo por un factor de topografía porque esté en algún promontorio o en algún terraplén. Eso es como puedes tomar en cuenta el factor de exposición. Y en el caso de costa, por ejemplo, Rosarito, pudieran también considerarlo, ¿no? Sí, por ejemplo, si estás en costa, te toca el terreno con las velocidades más altas, que sería el 1. Si estás muy cerca, digamos, a la exposición del mar, ¿no? La costa. Si ya tienes obstrucciones, ya podrías empezar a utilizar el 2 tipo 3. Sí. Bueno, la forma de calcular las presiones exteriores es utilizando diferentes factores que vienen en el manual para diferentes posiciones de los muros o de los elementos en la estructura. Esto lo hacemos con el coeficiente de presión externa, que aquí le llamamos CPE. A CPE también interviene un factor de reducción por área. Cuando el área es más extensa, la presión va a disminuir. Por eso es que influye el área de exposición con este factor Ka. El factor KL es un factor de presión local. Esto sirve para el diseño de recubrimientos o anclajes. Para el caso de estructuras principales, KL es igual a 1, y el QZ que ya veíamos. La denominación de los muros depende de la dirección del viento en la que actúa, en este caso, el flujo. La flechita esta que está aquí indica la dirección del flujo. Entonces, el primer muro con el cual, o la primera parte de la estructura con la cual hace contacto el viento, la vamos a llamar muro de Barlovento o MB, que es esta parte. Al muro que queda en la parte de atrás de la estructura la vamos a llamar muro de Sotavento, que es el muro en la parte trasera, y a los muros laterales les vamos a llamar ML, y a la cubierta la vamos a llamar, si está expuesta, en este caso, si es una sola agua, es una cubierta expuesta directamente al flujo, y es una cubierta en Barlovento. Pero si tenemos una nave industrial con dos cubiertas, a dos aguas, hay una cubierta que está en Barlovento y hay una cubierta que está en Sotavento. Este diagrama, por ejemplo, en el caso estas dos, el flujo viene en esta dirección, pero si el flujo viniera en esta otra dirección, ahora este muro, que antes era lateral, ahora va a ser el muro de Barlovento. Los muros laterales van a ser estos dos, y el muro de Sotavento está en la parte de atrás. Dependiendo de cada muro, es el valor de coeficiente de presión exterior que le corresponde. Y aquí podemos ver esta tabla en donde ustedes lo que hacen es entrar primero con si es un muro en Barlovento o en Sotavento, o lateral. Ahorita vemos los laterales. En el caso del muro de Barlovento, directamente el coeficiente de presión es 0.8 y es positivo. Aquí directamente el flujo te puede crear dos condiciones. Te puede crear presiones, es decir, te va a empujar el elemento, o te puede crear succiones, es decir, puede hacer que el elemento el flujo quisiera como extraerlo. Eso es lo que indican los signos en los coeficientes del manual, si son succiones o son presiones. Tú no te tienes que complicar mucho, simplemente tienes que aplicar el menos 0.5 o el más 0.8 con los signos que vienen directamente ahí. En el caso del Sotavento, tendrías que saber
si el viento es directamente normal o paralelo a las generatrices. Dependiendo de ello, entrarías a estas partes de la tabla, y posteriormente también interviene la forma de la estructura, el D entre B. Ahorita lo vemos a detalle en el ejemplo. Y la inclinación del techo en grados. Para el caso de los coeficientes de presión en los muros laterales, aquí está esta imagen, en donde en el caso de los coeficientes de presión existen varias condiciones. Una es que el flujo, como les comentaba yo al principio, en esta imagen de aquí, en los muros laterales el flujo, la presión no va a ser constante, va a cambiar conforme vas avanzando en tu estructura. De esta manera